Muy a menudo se dice, esta película no podría hacerse hoy en día, y la mayoría de las veces es mentira. Pero con Evil Dead Rise sí que me he preguntado, hoy en día realmente, con los tiempos cínicos en los que vivimos, ¿no podríamos hacer un Evil Dead que mantuviera el terror, pero sobre todo también el sentido del humor? ¿O es que tenemos que tomárnoslo todo en serio para hacernos respetar? Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Evil Dead Rise, una secuela o pseudo remake encubierto de la película original de Evil Dead, una película mítica de terror gore de Sam Raimi, un hombre que luego hizo carrera con las películas de Spider-Man, entre otras cosas, y que es una saga que no ha tenido muchos títulos, aunque sí que ha sido bastante influyente, importante en el mundo del cine de terror, entre otras cosas porque fue una película impactante, fue uno de esos casos de película muy barata que consigue ganar un montón de dinero y que además yo creo que es una pieza clave en el cine de terror porque une dos universos bastante distintos, que es el cine de terror de los 70 con el cine del terror de los 80, que era ya más chorra, más divertido, más disparatado, pero sigue teniendo ese mal rollo del cine del terror de los 70 que era mucho más serio y además que puso en el tablero de juego a Sam Raimi, que es un director prodigioso y que seguramente no hemos reivindicado suficiente. A mí me encanta la trilogía original. Evil Dead evidentemente es una película fundacional. Evil Dead 2 tiene más humor, es más original y es una especie de upgrade de la primera película. Y después El Ejército de las Tinieblas pues me parece una cosa divertidísima, fantástica. La amaba de pequeño y la sigo amando hoy todavía. Después de esta trilogía, sin Sam Raimi se ha hecho un remake que era bastante estimable, así que yo tenía bastante curiosidad con esta especie de continuación de ese remake, o bueno, quería ver cómo la situaban en la saga, y sinceramente a nivel narrativo no es una película tampoco que invente nada nuevo o que sea demasiado original, pero me encaja bastante y no me molesta lo que es el tipo de propuesta. Lo que sí que es verdad es que he echado más de menos que nunca a Bruce Campbell, el protagonista original de las películas, porque él le aportaba un slapstick, un sentido del humor, una actitud histriónica que hacían que todo ese gore fuera como una cosa más de cómic, más divertido. A mí este gore, y no sé si es porque me estoy haciendo mayor, cuanto más en serio se toma, menos me gusta. Es decir, si vas a hacer piscinas de sangre y vísceras saltando por los aires y todo eso, más vale que le pongas un sentido del humor, porque si no es lo desagradable por lo desagradable. Al final este tipo de películas tienen que ser un entretenimiento. Hay películas de terror que son muy entretenidas y son más serias, pero Evil Dead siempre ha sido de base un disparate, una cosa de brujas, maldiciones y vísceras que salen de dentro para afuera y miembros cortados y motosierras. La película sigue dando bastante mal rollo y eso está muy bien. Tiene un prólogo que es bastante impactante y después un punto de partida que a mí me parece que tenía bastante potencial. Es una película de 90 minutos, no es demasiado ambiciosa, así que en ese sentido no tengo mucho que objetar, pero sí que aparte de la falta de sentido del humor, he echado de menos que se aprovechasen un poco más, por ejemplo, este edificio en el que todo sucede, que además está ubicado en una ciudad cuando realmente las películas de Evil Dead siempre habían sucedido en una cabaña en el bosque. Pero no estamos ante una de esas secuelas de saga de terror donde se aprovecha la ciudad a tope como en Scream 6 o en aquella película de Viernes 13 donde Jason iba a Nueva York, ni tampoco una película en la que se aproveche bien el edificio como en Poltergeist 3, por ejemplo, o en la saga de REC, que son películas que, por cierto, me refiero a la saga de REC, que estaban también bastante influenciadas por Evil Dead. Aquí tenemos un montón de opciones para que al final todo suceda en dos habitaciones y eso me parece un poco pobre. Quizás en eso se nota que era una película que estaba pensada solo para plataformas y que se ha estrenado en salas un poco por casualidad. Así que en ese aspecto se me queda también un poco corta, a pesar de que hay un montón de guiños y referencias no solo a películas anteriores de Evil Dead, lo cual le hacen parecer por momentos un remake encubierto, porque hay guiños que si son tan iguales a los originales no tiene sentido que se repitan de la misma forma si no es que es un remake y no una secuela, y también todos esos guiños a otras películas de terror que sí que me parecen más simpáticos, por ejemplo uno muy claro que hay a la película del Resplandor.
Cuando la película no es lo suficientemente divertida, es decir, se supone que te la tienes que tomar en serio, pero los personajes no tienen demasiado desarrollo y las relaciones entre ellos tampoco te acaban de emocionar, en el sentido de que cuando uno se convierte en bruja o monstruo, como lo queramos llamar, estas personas poseídas, incluso cuando las terminan matando, si yo no veo el impacto que los seres queridos de estas personas supone ese trance, pues tampoco voy a empatizar con ellos. Así que ahí es donde claramente creo que he hecho en falta esos gags, esos momentos humorísticos que lo lleven más hacia la tontería disparatada. Le voy a dar un 5,5. Si sois fans de la saga, puede ser que la disfrutéis, vais a echar de menos cosas, en otras vais a encontrar ese refugio del fanservice. Y por lo demás es una película entretenida que se deja ver y desgraciadamente un poco demasiado olvidable.